Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gracias a Dios. Buenas tardes, familia. Saludo también aquí a todos los que nos están viendo por medio de las redes. En esta tarde, ¿qué podemos decir? Abróchense los cinturones, porque pues si es necesario que el Señor cambie algunas cosas, pues vamos a estar dispuestos a que el Señor haga los cambios que se requieren para que cumpla su propósito en nuestra vida. Dice aquí la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 18, del verso 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras, le dice el Señor. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces está el alfarero dándole al pedal para que dé vuelta la rueda y formando la vasija, y de repente, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar a hacer otra. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh casa de comunidad cristiana? Dice Jehová: he aquí, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, cuando tú te pones en las manos de Dios, Él va a hacer una obra preciosa y perfecta para que se cumpla el propósito que Él planeó para tu vida. Para que esa medida de su amor con el cual fuiste creado, fuiste creada, fuimos creados todos, sea capaz de dar el ancho. El tema de hoy, el mensaje se llama hechos a la medida. ¿Y cómo se usa esta expresión cuando decimos si da el ancho o no da el ancho? Da la medida, es lo que está diciendo. Entonces, que seamos capaces de dar el ancho como un instrumento transformador a donde quiera que el Señor nos lleve. ¿Cómo buscamos que nuestras cosas estén hechas a la medida, no? Los zapatos, la ropa, tienen que ser de tu talla para que te sientas a gusto, ¿no? Y así nos hizo el Señor, a la talla, a la medida de su amor. ¿Sabes que ese nombre tan famoso del pescado a la talla que se hace aquí en Acapulco, en Barra Vieja, viene de la costumbre que tenían de que vinieran los turistas a ese restaurante, y entonces cada quien lo pasaban a donde tenían los pescados, y uno escogía qué pescado quería que le prepararan, y bueno, iba a ser a la talla, al gusto del cliente, como él hubiera escogido. A la talla más grande, más chico, era a la talla del gusto del cliente. No tenía que ver con la forma de la preparación, no era que era un pescado tallado, sino tenía que ver con el tamaño. Y así, bueno, pues es lo que estamos diciendo. Nos hizo el Señor a la talla, pero a la medida de su amor. Génesis 1, del versículo 26 al 28,
dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que si estás hecho a la medida de su imagen, naciste para fructificar y gobernar. O sea, ¿cómo es esto? Es que no decimos que Dios tiene amor, sino Dios es amor. Está en su naturaleza. Y nos hizo a su imagen. Entonces, eso es el llamado que nosotros tenemos a hacer, a dar esa talla, la talla de su amor. Y sin embargo, pues estamos viviendo tiempos difíciles porque la humanidad ha menospreciado esa imagen de Dios. Se ha estado llenando de corrupción, de violencia, de toxicidad, de tinieblas. El enemigo hace la trampa, el engaño para apartarnos. Y uno de los engaños del enemigo es que cuando empezamos a hablar de cosas espirituales entre amigos, en un lugar que no es en la iglesia, en una reunión social, como que la gente no mucho quiere entrarle al tema, porque hablando de cosas espirituales y hablando de las cosas de Dios, me siento acusado, me siento en pecado. Vamos a hablar de Dios y vamos a invocar la presencia de Dios, que la presencia de Dios está ahí, pero yo me hago más consciente de esa presencia y no quiero estar consciente porque quiero huir del juicio. Y realmente la única forma de huir del juicio de Dios es correr hacia la misericordia. Pero así estamos y se ha estado llenando, decimos, la tierra de esta corrupción, de esta toxicidad, que palabra está tan de moda, ¿no? Y de tinieblas. Pero la palabra dice en Romanos 5:17 que si por la transgresión de uno reinó la muerte, o sea, por el pecado de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, del don y la justicia de Dios. Quiere decir que lo que perdimos en Adán, en Cristo es restaurado. Gloria a Dios por eso. Y entonces es que podemos darnos cuenta, necesitamos realmente abrir el entendimiento, que el Señor nos ayude y abra nuestro entendimiento, porque es tan inmenso el amor que Dios tiene para nosotros, que dice en su palabra, Efesios 3 del 14 al 21, es el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas, para que, arraigado y cimentado en su amor, seas capaz de conocer y de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hasta la medida de la plenitud de Dios. Una vez me preguntó un amigo,
que si el universo tenía límite. Y yo respondí de acuerdo a lo que yo he leído en la palabra, sí tiene un límite, porque en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 6 y el capítulo 7, está la escena donde se está haciendo la inauguración del templo de Salomón, bueno, del templo de Dios. Pero Salomón está en esa ceremonia dedicando el templo a Dios. Y llega un momento en donde Salomón hace la expresión con asombro y dice: ¿cómo puede el hombre edificar una casa para Jehová cuando los cielos de los cielos no te pueden contener? Los cielos de los cielos, o sea, el límite del límite. Y entonces de ahí yo entiendo que el universo tiene un límite, pero el inmenso amor de Dios es así, excede a todo conocimiento. Y nos está diciendo aquí: abre tu corazón para que puedas llegar a entender la magnitud del amor de Dios, para que puedas entender también que Él dice: el que a mí viene yo no le echo fuera, porque Él nos da gracia a través de ese inmenso amor. Dice: hasta la medida de la plenitud de Dios. Es que, volviendo al tema de David, en la escena donde está haciendo la dedicación del templo, dice: ¿cómo es posible que el hombre le pueda edificar una casa a Dios cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener? Dios es más grande que el universo, ¿cómo va a caber en esta casa? Es un milagro, pero hay un milagro todavía más grande, que Él puede caber en tu corazón. Y ese Dios que es tan inmenso, pues ese infinito amor de Dios es el que Él quiere que tú abras tu corazón y digas: sí, lo acepto, abrazo su amor, abrazo su perdón, abrazo la gracia, abrazo el gran gozo que tengo de poder estar recibiendo, solamente agradeciendo, porque no hay nada que podemos hacer para merecer todo este amor. Esa es la meta de Dios. Dice: que seas llenos de toda la plenitud de Dios. La meta de Dios quiere salvar y bendecir el objeto de su amor, que eres tú y soy yo, somos nosotros. Y dice: tal Dios, yo te amo tal como eres, pero te amo tanto que no te voy a dejar tal como eres. Te va a transformar. Pablo empieza diciendo aquí en lo que leímos, empieza diciendo: yo me arrodillo. Todo empieza con humildad, porque si no tienes un corazón de humildad, pues no viene la gracia, empiezas a tropezar. Cuando tienes la medida de Dios, entonces esta es la idea: estás hecho a la talla de su amor. Entonces buscas lo mejor, porque sabes que Él tiene la medida más grande. Si eres humilde, las riquezas de la gloria de Dios van a venir a ti. Vas a conocer la profundidad de la cámara secreta, la intimidad de poder estar en la alcoba
en silencio y empezar a sentir esa grandeza, donde no hay palabras, no hay nada, solamente hay esa sensación de que Él está ahí, esa visitación. Y tú que sueñas con las cosas que Dios está haciendo y con las cosas que va a hacer en tu vida, desde el principio ese es el deseo del corazón de Dios. Pero pues al menospreciar la imagen de Dios, la medida de su amor se perdió. La tierra empezó a inundarse de tinieblas, de corrupción, de pleitos, enemistades, rencores, solo por mencionar algún ejemplo. Las estadísticas indican que el número de divorcios crece más cada día, y cada vez más hay gente que dice no hay que casarnos, así nada más, no es necesario el pacto, vamos a vivir así sin casarnos, menospreciando el pacto, menospreciando el compromiso, y vivimos así, todo sin compromiso, todo light. Y eso es parte de la corriente de este siglo, la corriente de este siglo, de la gratificación inmediata, las cosas sin esfuerzo. Yo me quiero sentir a gusto, saco el celular e inmediatamente ya estoy entretenido, ya. Entonces, el compromiso, todo light. Mira, vamos a pensar, es que el compromiso es necesario. El compromiso es algo donde yo pongo, pues, lo que yo soy de por medio de cumplir las promesas. Vamos a pensar que estamos diciendo que están hablando aquí la familia y dicen que para el próximo sábado vamos a hacer una comida, y así en la plática yo digo, yo llevo los refrescos y el hielo. ¿Sí te comprometes? Sí, yo me comprometo. Dale, ya está, ya quedó. Para cuando ya llegue el sábado, a lo mejor tuve mucho trabajo, me siento cansado, y a lo mejor empiezo a decir, híjole, ¿para qué me comprometí? Pero como ya me comprometí, ni modo, me levanto, voy, acarreo los refrescos y el hielo y llego y cumplo mi compromiso. Pero si no hubiera dicho nada, si yo nada más lo hubiera pensado, y el sábado digo, mejor ni voy. Si el compromiso sí tiene que ver, ayuda en los momentos de dificultad. Para los jóvenes que vienen a platicar con nosotros en los prematrimoniales, les digo, tienes que quemar tus naves. ¿Y eso qué es? Que cuando vino Cristóbal Colón y descubrió América, después vino Hernán Cortés a la conquista, y cuando ya estaban teniendo enfrentamientos con los nativos, se les estaba poniendo difícil, y llegó a los oídos de Hernán Cortés que había algunos que estaban conspirando para regresarse a España. Entonces Hernán Cortés mandó quemar las naves. No hay regreso. Entonces tienes que resolverlo. Así es el compromiso. Y pues esta me llegó ahorita, no la tenía yo preparada, pero decimos, ¿usted ya recibió al Señor Jesucristo? ¿Usted ya es cristiano? Sí. Yo ya hice
mi decisión, hice mi declaración de fe, recibí a Cristo como mi Salvador. Ok, sí. ¿Ya se bautizó? No. ¿Para qué? Pues porque es la manifestación, es el testimonio público de que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador y yo me comprometo a ser un seguidor de Cristo. Nada más. El bautismo no salva. El camino de salvación es Jesucristo y la fe en Jesucristo, pero el compromiso sí me mantiene siguiendo el camino. Entonces, con toda esta tierra inundada de tinieblas y todo lo que hemos dejado que vaya entrando porque somos pues y no hacemos nada, lo vemos, está pasando y decimos, híjole, sí, caray, ¿y qué vamos a hacer? Pues sí, fíjate qué vamos a hacer. No, la tierra está gritando, libérenme, y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos los encargados de tomar la fe que el Señor nos da para que vuelva la imagen de Dios y seamos hechos a la medida del amor de Dios. La medida del amor de Dios está lista para ser entregada, pero esta medida está en la luz de Jesucristo. Dios quiere quitar toda la toxicidad, la corrupción y todo aquello que trae actitud de competencia y de juicio. Por eso eso está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Lo vemos desde toda la historia de la Biblia. Primero Caín mató a Abel, luego a José también lo querían matar sus hermanos, luego los hermanos de David también pensaron mal contra él. Jacob y Esaú también estaban en pleito. Esto no es nuevo, no estamos. Pero ahorita todo eso está aumentado de una manera impresionante. Y tú y yo nada más vemos las noticias y decimos, qué bárbaro. ¿Pero qué hacemos? Somos el cuerpo de Cristo. Podemos tomar del Señor para ser transformado a la imagen de Dios. Y de acuerdo a la medida del amor de Dios será la medida de la efectividad para sembrar y cosechar lo mejor para tu casa, para tus hijos, para tu ciudad. Que tenemos este problema de la contaminación y tenemos problemas de la basura. ¿Qué puedo hacer yo para empezar? Para empezar, cuando menos, yo no tiro basura. Yo, créanme que no soy capaz de tirar una grapa. Y eso, pues, lo tengo un poco de la educación que nos dieron nuestros hijos. Porque ellos en la escuela les enseñaron a separar la basura y a tener conciencia ecológica, y nosotros pues también tuvimos que adherirnos al plan, pero bendito sea Dios, porque pues cuando menos yo puedo tener en esa parte una limpia conciencia de dar un testimonio, y ustedes ven que si yo estoy pasando donde hay un papel tirado, si puedo lo levanto y lo pongo en la basura. Entonces hoy estás arrancando el conformismo de que si las cosas están muy mal, si están muy mal, pues allá ellos. Y la simpleza, acerca de la simpleza, la palabra dice que